A veces pensamos que por tener ciertos dones, los brujos o brujas lo ven todo. Pero ¿qué sucede cuando alguien muy cercano a ellos les hace brujería y confiados no se dan cuenta? Ya no hay vuelta atrás. Has entrado a mi casa. Así que ponte cómodo y cierra los ojos. Y vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Brujería al brujo, basado en hechos reales. Esta historia me ocurrió hace algunos años, cuando yo me dedicaba a la brujería. Y si bien mis trabajos en su mayoría eran blancos, por así decir, la magia negra no era un secreto para mí, pero jamás me imaginé que yo fuera víctima de ella y que el enemigo estuviera bajo mi mismo techo. Mi nombre es Javier y esta es mi historia. Corría el año 2000, un momento en mi vida en el que estaba desesperado, ya que a pesar de que había terminado mi carrera universitaria, no conseguía un trabajo bien pagado, además de que no tenía suerte en el amor, ya que mi novia desgraciadamente había fallecido un par de años atrás en un accidente. Y a pesar de querer reanudar mi vida amorosa, me costaba mucho trabajo conocer mujeres, puesto que todavía quedaba el recuerdo de aquella mujer con la que iba a casarme. Un día un amigo me dijo que conocía a un hombre que hacía brujería. Era llamado Don Santo y que era muy eficaz con las artes ocultas, que me debería de animar a ir a verlo. Yo estaba tan decaído, mi vida daba tropiezos y además no podía superar la muerte de mi novia, así que decidí visitarlo. Al llegar, me percaté de que había mucha gente en el lugar. Me acerqué a un chico quien llevaba la orden de las citas para que me anotara y le dije que quería consultar con Don Santo. Aquel muchacho me apuntó en su pequeña libreta y me dijo que esperara. Pasaron un par de horas cuando me atendió aquel hombre. Me senté junto a él y le platiqué mi sentir. Le decía que quería tener un buen empleo y conseguir a una mujer que me amara. El hombre me dijo que me ayudaría, por lo que empezó haciéndome una limpia. Y paso seguido me dijo que yo tenía el don, que tenía eso que se requería para ser curandero, que al verme algo le incitaba a ofrecerme más que su ayuda, que quería enseñarme sus conocimientos y que eso me ayudaría a mejorar mi vida. Además, que podría hacer trabajos a un costo y ayudarían también a mi economía. Le dije que lo iba a pensar, puesto que no estaba tan seguro de querer hacerlo, ya que meterse con esas cosas paranormales me daba algo de temor y prefería pensarlo detenidamente. Pasaron un par de semanas cuando empezó a mejorar mi vida considerablemente. Conseguí un trabajo en una empresa que se dedicaba a la consultoría. Ahí me capacitaron, me pagaban un buen sueldo y además comisión, por lo que me empezó a ir bastante bien. Pero la espinita de aquella conversación en la que Don Santo me dijo que me enseñaría cosas brujeriles para mejorar mi vida estaba latente en mi mente, por lo que un sábado me animé a ir a verlo. Al llegar, me saludó muy afectuosamente y me dijo: «Muchacho, ya te esperaba. Mis muertos me dijeron que vendrías». Nos sentamos a platicar un par de horas y le dije que quería que me iniciara, algo que aquel hombre aceptó muy feliz. Pasaron los días e iba a verlo continuamente. Me enseñaba cómo hacer algunas mezclas, también para qué servía cada cosa, y me fui introduciendo cada vez más a ese mundo. Yo
No sabía que tenía el sexto sentido, como dicen coloquialmente, pero de que tenía algo especial, lo tenía. Al paso del tiempo, me sumergía cada vez más en la brujería. Primero me enseñó la blanca, por así decir, para curar y ayudar a las personas. Y luego me empezó a enseñar otro tipo de brujería, una más oscura. Por ejemplo, cómo hacer amarres efectivos o que las personas cobren venganza de cierta manera. Pero a mí no me interesaba hacer uso de aquella. Sin embargo, me encantaba aprender y ver las cosas que él hacía. Tenía en su altar cosas impensables, entre las que se encontraban telas de diferentes colores, caracoles, líquidos espesos, huesos humanos y más. También tenía en su jardín varios animales que sacrificaba según el tamaño del problema. A mí me sorprendió al principio, pero con el paso del tiempo, en mi casa también levanté un altar con muchas cosas similares. Y sí, también huesos humanos. Al trabajar con muertos y seres que no están en este mundo, era necesario tener algunos productos, por así decir, para poder conseguir lo que se deseaba. Pasaron un par de años y yo ayudaba a la gente. Si bien no era grande, sí recibía una ayuda económica, algo que me ayudó a mí a levantar mi propio negocio, ya que aprendí el arte de la consultoría, por lo que puse un despacho, el cual era muy solicitado por empresas medianas y grandes, lo que permitió que mi situación económica mejorara considerablemente. Después de varios años y muchos amoríos, a veces algo tóxicos por así decir, conocí a una chica. Don Santo me la presentó. Ella era muy hermosa y sabía lo que me gustaba. Era magnífica en muchos aspectos y además sabía cocinar muy bien, algo que yo valoraba porque, al estar siempre en el trabajo, una comida rica era preciado para mí. Empezamos la relación y todo iba de maravilla, al grado de que le pedí que viviéramos juntos. Ella aceptó. Hicimos una recepción en mi casa, ya que tenía un jardín muy grande y podría acomodar varias mesas sin mayor problema. Yo, al profesar la brujería, no tenía intención de casarme por la iglesia, por lo que una boda religiosa estaba fuera de discusión. La boda civil no la quería tampoco, quería estar seguro, pero sí ameritaba una celebración, ya que al menos era feliz como en muchos años no lo había sido. Esta mujer se llamaba Mariana, se veía deslumbrante aquel día, y a pesar que ante mis ojos era una mujer casi perfecta, a mis padres no les convencía tanto. Mi única hermana me decía que parecía muy buena y que a simple vista se notaba que estaba enamorada de mí, que esperaba que fuéramos felices. Sin embargo, a mi madre no le daba tan buena espina. Don Santo fue a la reunión, ya que con tantos años siendo su aprendiz, nuestra relación se volvió más cercana, al grado de que podía ir y venir a mi casa cuando quisiera. Además, tenía la confianza de decirme cuando necesitaba algo, ya sea dinero o alguna cosa requerida en su hogar. Yo, sin respingar, se lo daba. Estaba muy agradecido con él, ya que me había enseñado mucho acerca de la brujería y era lo mínimo que podía hacer. Incluso cada quincena le entregaba un sobre con dinero para que tuviera y no necesitara nada. Algo que a mis padres le parecía incorrecto, ya que según ellos, él era un abusivo, porque además del dinero que le daba, cuando necesitaba algo más, yo se lo compraba. Realmente no veía nada de malo, sentía que debía compartir las ganancias con mi maestro. Tenía el sentimiento de que era mi obligación. Pasaron los meses y don Santo iba muy seguido a la casa. Incluso si yo estaba trabajando, llegaba para platicar con Mariana, mi pareja. La acompañaba en su día mientras me cocinaba.
A ella le había puesto servidumbre para que no trabajara con las labores domésticas, pero la comida la tenía que preparar ella, porque después de ver lo que la brujería puede hacer en la comida, quería que alguien de confianza me alimentara. Bueno, eso según yo. Así que ninguna otra mano podía preparar mis alimentos. Estás pensando que ellos podrían tener algún tipo de amorío, ¿verdad? Pues por ahí no va la cosa. Él no es heterosexual, así que por ese lado estaba tranquilo. Pero debí de haberme fijado de otras señales, como el dar todo a cambio de nada, cumplir caprichos y medida y tener un amor ciego. Eso no era normal. En una ocasión, mi hermana fue a la casa. Ella quería hablar conmigo cuando llegara de la oficina, por lo que llegó casi a la hora de la comida para alcanzarme y contarme un problema que tenía. Mientras me esperaba, ahí estaba don Santo platicando con Mariana en la cocina. Entonces, mi hermana salió un momento a hablar por teléfono, pero al regresar, vio que mi maestro le pasaba un frasquito transparente a Mariana para que pusiera el polvo que tenía en el interior a la comida. Ella se lo vertió completamente. Era un caldo tlalpeño. Como sabía que era de mis platos favoritos, no pondría objeción alguna y me lo comería. Mi hermana hizo un ruido y ambos se pusieron nerviosos, por lo que aquel hombre le dijo que ya no necesitaba más sal la comida, que sabía bien, como para que mi hermana descartara cualquier pensamiento oscuro que pudiera tener. A los 10 minutos llegué y fuimos a la sala a platicar. Al término le dije que se quedara a comer. Ella me contestó que no podía porque mis papás la estaban esperando para comer juntos. Nos sentamos a la mesa don Santo, Mariana y yo, pero curiosamente ese día también hizo carne asada, por lo que ellos únicamente comieron eso. Pasaron las semanas y tanto Mariana como don Santo me empezaron a pedir cada vez más dinero. Ella me pedía para comprar ropa. Incluso en una ocasión tuve que salirme del trabajo para pagar directamente la tienda, ya que compró varias prendas de ropa y la cuenta sobrepasaba los 35,000 pesos, que en aquel entonces serían aproximadamente $3,000. Y don Santo me dijo que necesitaba una estufa nueva y un aire acondicionado, que por favor se lo comprara. Y yo, ciego, pagando todo lo que ambos me pedían. Una tarde, mi hermana me pidió hablar conmigo. Nos fuimos a un café y ahí se sinceró. Me dijo que notaba que siempre estaba trabajando, que mantenía muchos lujos innecesarios de Mariana, que si bien era mi pareja, debería de ser más consciente, porque el dinero no regresa, que recordara mis raíces y cuánto trabajo me costó llegar a donde estoy. Y que don Santo estaba aprovechándose de mi nobleza, que no era posible que le comprara tantas cosas, que pensara cómo lo había conocido y que comparara su casa antes y después, que simplemente le había armado una casa de lujo, que sí estaba bien ser agradecido, pero era un abuso de su parte, que incluso me preocupaba más por ellos dos que por mis propios padres. La verdad que yo me molesté mucho con ella. ¿Por qué decía esas cosas? Él me había ayudado a salir adelante. Y luego, para terminar la conversación, me dijo lo que había visto en la cocina. Yo no le creí. Incluso discutí con ella y terminamos peleados, por lo que la plática acabó muy pronto. Decidí irme a mi casa en vez de ir a la oficina. Al llegar, vi a Mariana extraña, como nerviosa, además de que curiosamente tenía el cabello mojado. Ella jamás se lo lavaba por la noche porque tardaba mucho en secarse. Subí a la habitación y vi la cama revuelta. Ahí ella entró y me dijo que se había quedado dormida y que disculpara el desorden. Yo tuve mis sospechas. Todo lo que había platicado con mi hermana y esta escena, sentí una corazonada. Sin embargo,
lo dejé pasar. Al cabo de un par de semanas, y don Santo seguía pidiéndome cada vez más cosas, me percaté de que el dinero que guardaba en la caja fuerte de mi casa empezó a disminuir, por lo que ya con tantas pruebas confronté a Mariana y efectivamente, ahí, arrinconada sin salida, me confesó que ella trabajaba para don Santo, que le ponía ciertos polvos a mi comida por sus órdenes, para poder manipularme, y que poco a poco iba aumentando en cantidad para que yo no me diera cuenta, que él estaba dispuesto a sacarme lo más que pudiera, ya que gracias a todo lo que yo le daba, había dejado su trabajo de brujo y vivía con comodidades. El dinero que iba disminuyendo en la caja fuerte era porque, literalmente, me lo estaba robando Mariana para poder dejarme en un tiempo más, que estaba tratando de ahorrar, porque el plan era que se quedara conmigo máximo 2 años y luego me abandonara. Yo, en mi enojo, ese mismo día la saqué de mi casa, sin nada, por todos los miles de pesos que me había robado. Y referente a don Santo, fui a su casa con varios hombres que contraté para sacar todo lo que le había regalado. Bien me dijo mi hermana que me fijara en su casa en la actualidad. Me percaté de que ahora su vivienda estaba bien acomodada gracias a mí. Se aprovechó y me embrujó para poder sacarme más dinero del que le daba. Al día de hoy, encontré una buena mujer que me ama y tengo 2 hijos con ella. La brujería la dejé a un lado. La verdad, que ya no quise seguir en ese ambiente. Me deshice de todo lo que tenía. A Mariana la metí unos días a la cárcel, nada más para que aprendiera la lección. A don Santo jamás lo volví a ver. Lo único bueno fue que me enseñaron duramente una lección. A veces las personas que te quieren ayudar lo hacen para ayudarse ellos mismos. Puede ser que se muestren con mucha amistad para meterse en tu vida poco a poco y ahí darte la estocada. Hay que estar abierto a escuchar consejos, porque puede ser que la gente que realmente te quiera vea algo que tú no puedes ver y así puedan hacer que entres en razón. Gracias al suscriptor por la confianza y a ti que me escuchas constantemente. Si eres nuevo en el canal, espero te haya gustado este relato y te animes a suscribirte. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?